Ya podemos empezar. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Estamos ahora en otro panel cuyo centro es América Latina, y aquí vamos a tener dos tipos de actividades dentro de este panel. Una va a ser que se va a desarrollar al final del panel la presentación del libro Nuestra América, Estados Unidos y China, Transición Geopolítica del Sistema Mundial, que fue coordinado por el doctor Alejandro Morgenstern y el doctor Gabriel Merino, Morgenstern de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Leandro, perdón, y Gabriel Merino de la Universidad Nacional de La Plata. Este es un libro que se desarrolló entre los trabajos de dos grupos de trabajo de Claxo, el grupo de Estados Unidos y el grupo de China en el mapa del poder mundial. Tendremos la exposición de uno de los autores de artículos del libro, que es el señor Carlos Ram, con la exposición América Latina y el Caribe en el mapa del nuevo escenario mundial. Carlos Ram es miembro del grupo de trabajo de Claxo de China en el mapa del poder mundial y profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto de Córdoba. Otro panelista, que es Héctor Ignacio Martínez Álvarez, que no tenemos la conexión todavía con él, estamos tratando de establecer contacto en este momento, y tenemos a nuestra apreciada compañera Tamara Lieberman, que tiene un trabajo de la presencia de Estados Unidos en la hidrovía Paraná-Paraguay, contención a China y soberanía regional. Por problemas técnicos vamos a comenzar en este momento con Tamara, que la tenemos aquí. Tamara, 15 minutos. Bueno, buenas tardes. Tamara, siéntate para acá porque tienes que estar frente a la... Sí, el compañero iba a poner... tu presentación. Sí, me siento aquí entonces. Bueno, permiso, disculpen. Bien. Bueno, como Lourdes comentaba, voy a traje un trabajo sobre la presencia de Estados Unidos en la hidrovía Paraná-Paraguay, lo que tiene que ver cómo afecta la presencia de China y cómo afecta a la soberanía regional. Primero voy a repasar brevemente, ¿no?, lo que es la hidrovía, cómo está formada, para ponernos en tema. Entonces, la hidrovía Paraná-Paraguay es un sistema fluvial. Puedes pasar para que vayan viendo el mapa. ¿Quieres que te traiga lo que pasa? Bueno, sí, tal vez es mejor, al menos para esta parte del mapa. Bueno, está formada por los ríos Paraguay, Paraná y el Río de la Plata. Abarca una inmensa cuenca que se extiende desde el altiplano boliviano y el Mato Grosso en Brasil hasta el Océano Atlántico. Cuenta con una extensión de más de 3.400 kilómetros y atraviesa la mayor parte de la zona productiva de agroalimentos del Mercosur. Constituye una de las reservas hídricas más importantes del mundo, no solo por el caudal de los ríos que desaguan en él, sino por la diversidad biológica del área y por las riquezas de los territorios que aquellos bañan. Se ubica sobre uno de los reservorios de agua dulce más importantes del planeta, que es el acuífero Guaraní. Constituye una de las reservas hídricas más importantes del mundo, como les decía, y a través de la hidrovía se comercializa principalmente la producción de granos y derivados agroindustriales de Argentina, Paraguay, Bolivia y parte de la producción del estado brasileño de Mato Grosso, especialmente Mato Grosso, al sur, ¿no? Mato Grosso del sur. El 80%, más del 80% de las exportaciones argentinas y paraguayas salen por esta vía. Paraguay, para Paraguay es su salida al mar. Es un área estratégica. Pasa.
Para Argentina es la arteria comercial más vital. De ahí salen las exportaciones de soja, maíz, trigo, harinas, aceites, subproductos y minerales. Más del 80% de las exportaciones agroindustriales salen por esta vía. Para Paraguay, como comenté, es su salida al mar. Más del 85% de su comercio exterior se realiza a través de la hidrovía. Soja, derivados de carne, algodón, minerales como el hierro. Y para Bolivia también es su salida al Atlántico. Exporta, bueno, minerales, soja, derivados. El litio lo va a exportar por Chile, porque le queda solo a 500 kilómetros, ¿no? Entonces, porque se concentran principalmente al oeste. Y para Brasil va a hacer la conexión del centro-oeste, que va a ser crucial para el estado de Mato Grosso do Sul y en menor medida para el resto del Mato Grosso. El río Paraguay conecta estas regiones productoras, hojas, minerales, con los puertos del sur y el Atlántico. Y Uruguay va a cumplir un rol logístico estratégico en la desembocadura de la hidrovía, porque tiene un puerto de aguas más profundas, que es el Nueva Palmira, que si puedes ir a la página anterior para mostrar, a ver si se puede, se ve, bueno, al sur, justo cuando se va a desembocar en el Río de la Plata, un poquito al norte, está el puerto de Nueva Palmira. Ya puedes seguir a la siguiente. Bien, de ahí pasan. Es importante para el transbordo de barcazas de Paraguay, Bolivia y norte de Argentina que van a pasar a buques oceánicos de gran calado que no pueden remontar en el Paraná. La siguiente. Bien. A ver, el río Paraná es una de las principales vías, no solo de exportación, sino de importación de América del Sur. Es la autopista, para Argentina es la autopista para navegar. Y acá se encuentra el Gran Rosario, que es un nodo portuario agroexportador, que es el de segundo ranking en el mundo. A ver, en un momento del año pasado pasó a ser el puerto de Dos Santos en Brasil, pero bueno, ya volvió a su segundo lugar, que está después del de New Orleans en Estados Unidos. Acá, bueno, los cuadros de referencia son de la Bolsa Central de Rosario. A ver, ¿para qué países extrarregionales es más importante la hidrovía Paraná-Paraguay? Bueno, China es el mayor importador mundial de soja del mundo. En gran parte lo usa para alimentar su ganado, pero no solamente. También importa maíz, carne y otros productos que pasan por la hidrovía. Para Argentina, Brasil y Paraguay, que están conectados por la hidrovía, están entre los primeros proveedores de China. Es la hidrovía esencial para la seguridad alimentaria de China. Cualquier interrupción afecta directamente el suministro de proteínas y estabilidad de precios de China, ¿no? Para Estados Unidos es un activo geoestratégico clave, cuyo control afecta su poder en la región, su área natural de influencia, y busca, a través de su presencia, contrarrestar la influencia china. En el 2023, el Congreso de Estados Unidos autorizó a un grupo de ingenieros militares después pasar a trabajar en temas de navegación y otras áreas, pero en la hidrovía, ¿no? Pero con el trasfondo de monitorear y evitar la presencia de China en estas regiones claves. Como esta, que es la cuenca Agua Dulce, una de las más grandes del mundo, y donde opera también la multinacional china COFCO, que es una empresa estatal china. Es un holding orientado a la compra de granos para la elaboración de alimentos. Esta empresa es un actor clave para el suministro y la seguridad alimentaria de China, la cual representa una parte dominante de las importaciones de granos del país, encargándose de la logística nacional de los mismos. También es parte responsable de almacenar las reservas estatales de maíz y arroz. En el 2024, el primer semestre, Costco fue el mayor agroexportador en Argentina, según la Bolsa de Comercio de Rosario.
es una de las primeras empresas agroexportadoras. Ya en este año, en el 2025, el primer semestre, va a estar en tercer lugar, pero casi que, de todas maneras, casi duplica las exportaciones entre oleaginosas, granos. Entonces, como que si bien no sigue siendo el primero, va en aumento, ¿no? Entonces, el 40% de la soja que China importa proviene de Brasil, el 30% de Argentina y de Paraguay entre el 5 y el 10%, y en volúmenes mucho menores importa de Bolivia. Más del 60% de la soya, hablo de soya y de soja porque en Argentina le decimos soja, pero acá soya, entonces como que uno cambia, pero me estoy refiriendo a lo mismo por si acaso. Bueno, el 60% de la soja que China importa es de América Latina y se transporta a través de la hidrovía, una buena parte, sobre todo lo que habíamos dicho, la de Mato Grosso del Sur, de Paraguay y la de Argentina, y un poquito de Bolivia. Este transporte fluvial por el río Paraná es una ruta crucial para el suministro de soja china. La soja es extremadamente importante para este país, para su industria ganadera, y es un componente clave en la dieta de la población. Hace a su soberanía y seguridad alimentaria. En el marco de la disputa Estados Unidos-China, la posición de la hidrovía es clave. Ante una escalada en las tensiones de Estados Unidos-China, el control de la hidrovía por el país norteamericano podría ser utilizado como un elemento de coacción. Entonces, el año pasado, la Administración General de Puertos, que es el organismo rector de todos los puertos en Argentina y vías navegables, firmó un memorándum de entendimiento para que el cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense tenga presencia en la ruta fluvial. Según lo comunicado por la AGP y la Embajada de Estados Unidos, se dio comienzo a una acción de cooperación entre el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos y la AGP en relación con el funcionamiento de la hidrovía. El pacto fue sellado por la intervención, por el interventor de AGP, Gastón Benvenuto, el secretario de Empresas y Sociedades de Estado de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Mauricio González Boto, y el entonces embajador de Estados Unidos durante el gobierno de Biden, Mark Stanley, y el representante del cuerpo de ingenieros estadounidenses, Ted McConnell. Entonces, según Benvenuto, el acuerdo permitiría aprovechar los conocimientos técnicos norteamericanos para mejorar la gestión de recursos, los sistemas de tecnificación de dragado y el balizamiento y profundizar la capacitación de los técnicos. En realidad sabemos que son siempre excusas estos acuerdos de cooperación para, de alguna manera, justificar esta presencia. Entonces, acá no hubo intervención de la Cancillería Argentina ni del Congreso de la Nación, cuando la AGP es un órgano que está por debajo, ¿no? No puede haber un involucramiento de las Fuerzas Armadas de otro Estado, y no de cualquier Estado, ¿no? Sino de la potencia política, económica y militar más importante del hemisferio. En un área tan sensible y estratégica como es la hidrovía, sin que pase esto por el Congreso, ¿no? La Cancillería Argentina había cuestionado un acuerdo de similares características llevado adelante en el 2022 por Paraguay, pero bueno, en el gobierno anterior, ¿no? Entonces, el ingreso de tropas extranjeras argentinas y el egreso de las tropas argentinas al exterior debe ser autorizado por el Congreso. No pueden estar operando ni presenciar ni virtualmente ni Fuerzas Armadas de otros estados sin autorización. Estamos hablando de una intervención directa en la capacitación de personal en la gestión de la hidrovía. Este tipo de acuerdo implica ceder soberanía. Estados Unidos y sus corporaciones contarían con la presencia militar en la ruta fluvial más importante y estratégica de la región de América del Sur, ¿no? Entonces, la noticia, si bien fue anunciada como colaboración de ingenieros militares con ingenieros militares estadounidenses, no debe ignorarse, ¿no? Porque aquí operan multinacionales estadounidenses como ADM, Cargill,
que es de Estados Unidos, Bunge de Países Bajos, Dreyfus de Francia. Muchas poseen puertos privados, controlan la salida de la mayoría de las exportaciones del país, son las principales empresas comercializadoras de materias primas y controlan el mercado de la soja en América Latina. Entonces, normalmente presionan o pactan con los gobiernos de turno, inciden en la matriz agroexportadora del país. El involucramiento de Estados Unidos en cuestiones que tienen que ver con la seguridad interior y la defensa en Argentina y en nuestra región tiene que ver con la consideración de que para Estados Unidos América Latina está bajo su área de influencia en un contexto en que la reticencia del gobierno de Javier Milei a seguir fortaleciendo los lazos con Brasil y China son consecuencias favorables para Estados Unidos. Afecta directamente el proyecto de los BRIC Plus y revitaliza la doctrina Monroe, estrategia que busca dominar la región, asegurar el control de sus recursos y excluir a cualquier posible competidor extranjero que en la actualidad está representado por China. Se trata entonces de una nueva avanzada de Estados Unidos en la incidencia en el control de la economía argentina, en este caso en beneficio de las ganancias de sus multinacionales que operan en las 21 terminales portuarias del Gran Rosario, avalados por un gobierno nacional que les promete no solo cuidar de sus intereses, sino la vía libre para profundizar el control y el saqueo de la región, ahora bajo los ojos de ingenieros del ejército norteamericano. Entonces, a modo de reflexiones, la hidrovía Paraná-Paraguay es una de las rutas fluviales más importantes de América del Sur y su control tiene varias implicaciones estratégicas para Estados Unidos, especialmente en el contexto de contener la influencia de China en la región. Es una ruta comercial estratégica, conecta 5 países. Controlar esta vía permite a Estados Unidos influir en el comercio regional y garantizar que las rutas sean favorables a sus intereses económicos. Al asegurar el control o la influencia sobre la hidrovía, Estados Unidos puede facilitar el acceso a los recursos naturales y contrarrestar la creciente inversión china en la agricultura y la minería. La presencia de Estados Unidos en países ribereños como Argentina podría limitar la capacidad de China para expandir su influencia económica a través de proyectos de infraestructura en los que ha estado invirtiendo. Controlar esta ruta es crucial para Estados Unidos por su capacidad para contener la influencia creciente de China en América Latina. El control de la hidrovía por el país norteamericano podría ser utilizado como un elemento de coacción. Es imprescindible para China el acceso a este espacio estratégico. Y bueno, no, esto ya está, esto no. Esto era para tener en cuenta, ¿no? Que no es la única presencia estadounidense en la región y en Argentina, ¿no? Contamos con una de las bases más grandes de la OTAN, ¿no? En Malvinas. En Ushuaia tenemos una presencia que se va consolidando a partir del gobierno de Javier Milei, pero muchas veces por la presencia de la OTAN en el sur, por el paso de conexión interoceánica, perdemos de vista lo que está pasando en la hidrovía y es fundamental porque lo que le pase a China o no y el papel de China en los BRICS y la relación como segundo socio comercial de Argentina y está entre primero y segundo de la mayoría de los países de la región, perdemos de vista esta ruta que esa presencia ahí hacia su soberanía alimentaria. Entonces, para Estados Unidos es crucial esa contención. Eso por ahí. Y bueno, y estamos muy atentos a lo que pasó la semana pasada porque estos números que mostraba en los cuadros anteriores de exportaciones, ¿no? De agropecuarias van a variar, me parece, significativamente por la quita de retenciones que pretendía hacer hasta el 31 de octubre, las retenciones en el sector agroexportador, y se remitió a 2 días por las presiones desde los farmers de Estados Unidos, ¿no? Que incidía directamente porque al imponer aranceles Estados Unidos a China y China devolver con aranceles también, esto afecta directamente a los productores de soja, sobre todo estadounidenses. Entonces hubo una presión importante en el gobierno para que
el gobierno presione y Argentina vuelva a poner las retenciones, porque estaban siendo una competencia totalmente, en este caso, desigual, pero que no beneficiaba para nada al pueblo argentino, ¿no? Porque ni siquiera los productores agropecuarios, porque las retenciones se le quitaron a las grandes agroexportadoras, sin comprar, o sea, sin acreditar la tenencia de los granos, o sea, fue por declaraciones juradas. Entonces, no le llegaron a comprar, o sea, les van a comprar después a los productores y los productores sí van a tener que pagar las retenciones porque ya se pusieron de vuelta. Entonces, no benefician nada y son lo que se ahorraron, que de alguna manera le quitaron al Estado argentino, son 1.500 millones de dólares en unos días, que son sobre todo las grandes multinacionales. Entonces, los números estos posiblemente en estos cuadros va a tener un impacto importante en el próximo semestre, o bueno, en este semestre que se va a ver reflejado el año que viene. Bueno, muchas gracias, Tamara. Vamos entonces a Carlos Ran en pantalla. ¿Me oyes, Torito? Perfecto, fuerte y claro. Bien. Bueno, vamos a comenzar. Perfecto. Bueno, ante todo, saludar al conjunto de colegas, investigadores del CIPI, saludar por esta 10ª conferencia de estudios estratégicos que se está llevando adelante en estos días allá en La Habana. Y bueno, mi ponencia hablaba sobre América Latina y el Caribe en el mapa del nuevo escenario global. Bueno, yo lo que voy a hacer es una breve introducción de las transformaciones que se están produciendo a partir del principio del siglo XXI, donde el mundo ha entrado en una transición profunda, donde el predominio que había del orden unipolar después del colapso de la Unión Soviética se empieza a erosionar y empieza a nacer un nuevo mundo y nuevos polos de poder como China, Rusia, India, que van fortaleciendo nuevas alianzas alternativas al eje atlántico. Este nuevo mundo que van haciendo se lo conoce, como lo venimos diciendo desde hace un tiempo, como el nuevo mundo multipolar. Y esto hace que genere una crisis de la hegemonía occidental, una crisis muy fuerte, en marco de una guerra imperialista que no es un accidente ni una excepción, sino una manifestación inherente al sistema capitalista, que por los problemas que sabemos de sobreacumulación para recomponer el capital y por el estancamiento prolongado, tiene que ir a estos escenarios de guerra. Pero esta erosión no solamente se da en el mundo unipolar por la aparición de nuevos actores, sino también por un cambio y una fuerte transformación interna dentro del mismo capital que hace emerger nuevos actores también en los nodos centrales del mundo, como es Estados Unidos, con una fuerte interna entre dos fracciones, una más nacionalista y soberanista y neoconservadora, y otra más y continentalista, y otra más globalista, es decir, que tienen los intereses por fuera, sus mayores intereses están por fuera del mismo territorio de Estados Unidos. Y esto se ve con una fuerte guerra interna, una guerra que se manifiesta en la lucha por el control de la Reserva Federal de Estados Unidos, por manejar los tipos de cambio, se ve en una discusión
muy fuerte también en todo lo que tiene que ver con las narrativas, sobre todo de las agendas, la discusión de las agendas, se ponen en cuestión a la agenda woke, se ponen en cuestión las distintas agendas, sobre todo la agenda verde, porque los intereses de los grupos soberanistas, nacionalistas, continentalistas, neoconservadores, se asientan sobre el complejo petrolero de Texas, Florida, y los otros se asientan sobre todo en las líneas de vanguardias de alta tecnología y las grandes bolsas financieras del mundo. Entonces, este enfrentamiento a nivel global entre fuerzas unipolares y multipolares, y también dentro de las fracciones unipolares, genera las condiciones de una ventana histórica para lo que se llama América Latina y el Caribe, que vendría a ser la periferia de los territorios mundiales, es decir, siempre en la historia hemos sido para el norte o el norte global el patio trasero y lo estamos transformando cada vez más en países más reprimarizados, cada vez más periféricos y sin posibilidades de generar un bloque económico propio para tener una salida soberana a nivel continental. Pero bueno, como yo decía, hoy en este marco de guerra donde hay una crisis de la hegemonía, donde ya las instituciones globales no representan lo que tienen que representar y han entrado en crisis y que nacen los nuevos bloques como el BRIC Plus o con la misma cooperación de Shanghái, van generando condiciones para que América Latina y el Caribe se constituyan como territorios clave para esta disputa, para ellos como proveedores estratégicos de recursos críticos, como serían el litio, el cobre, lo que hablaba la compañera Tamara recién, sobre todo del complejo agroalimentario, pero también como un nuevo espacio y de nuevas formas de inserción internacional. Pero acá lo que encontramos que la clave estaría para que no seguir una nueva neodependencia, es generar las condiciones de armar la construcción de bloques regionales como se hizo o se intentó hacer al principio del siglo, donde se pudieron constituir un Mercosur ampliado, la UNASUR, el ALBA o la misma CELAC, que puedan tener una capacidad de negociación en conjunta y coordinada para poder reducir la dependencia estructural, esta que estábamos hablando, de la reprimarización y para poder mejorar los márgenes de maniobra ante esta gran disputa internacional entre los dos bloques principales, entre el unipolarismo y el multipolarismo. Pero esta mirada que estoy haciendo yo debe entender también que las contradicciones entre los bloques no tiene... es parte de la dinámica. Tenemos que entender que esto es parte de la dinámica interna del capitalismo en la crisis estructural, y por eso esta guerra imperialista, yo decía al principio, es parte inherente al problema del mismo capital, y nosotros no podemos quedarnos solamente con una mirada que sea binaria de América Latina, elegir entre un polo o otro bloque, sino empezar a desarrollar una independencia o una autonomía estratégica, generando proyectos grandes nacionales para que podamos tener
no solo ser el furgón de cola de algún proyecto, o ser patio trasero, o furgón de cola, proveedores de materia prima, sino de generar condiciones para tener un proyecto propio. Y también me parece que en estos tiempos debemos complejizar, sobre todo en la parte académica, en los centros de investigación, la lectura de esta reconfiguración global, incorporando la perspectiva una perspectiva que articule también las correlaciones de fuerzas a la geopolítica, analizando la construcción también de una estrategia de poder propio, de poder popular, no solo quedando una mirada descriptiva del problema, que lo hacemos muy bien muchas veces, describimos el mundo, vemos los bloques, podemos diferenciar las fracciones, las internas, los proyectos estratégicos de cada uno, pero a veces nos quedamos sin estrategia propia, soberana y popular, desde las fracciones más de las clases sociales desposeídas. Por eso la importancia, en este marco de esta coyuntura a nivel mundial, insistir en esta mirada de que lo que está en juego en el siglo XXI es un nuevo mundo, es una nueva estructura, es un nuevo orden mundial, y que el Caribe y que América Latina tienen que ser el centro de un debate y una discusión, porque en el marco de esta crisis y esta guerra interimperialista, como estamos viendo, parecieran que los quieren llevar puesto. Por eso hoy vemos cómo la Cuarta Flota y distintas movilizaciones de armas se están paseando por el Caribe y están intentando provocar guerras, y también el marco de las nuevas guerras, también no solo militares, sino, como vemos, las guerras híbridas que aparecen a diario en distintos países, con la emergencia de distintos actores que ponen en la calle, con estas llamadas nuevas generaciones que están interconectadas, como las generaciones en Z, que las ponen a discutir, o otros colectivos que ponen en la calle, pero esto es en el marco, no en una estrategia popular, sino en el marco de la discusión de estos grandes proyectos interimperialistas que se están debatiendo. Y bueno, y me parece muy importante lo que se está dando, como que lo que está llevando adelante el bloque multipolar en el marco de ir generando avances juntos con otros países, sumando países al BRIC, y lo que ha hecho en las últimas demostraciones a nivel mundial, sobre todo los avances con los países del sur global, que el avance de la unidad de China e India, las cuestiones, cómo trabajaron el tema en Medio Oriente, los países de la Liga Árabe, cómo se está trabajando todo eso, que va a terminar de erosionar todo lo que es el mundo occidental y el mundo unipolar imperialista. Bueno, y yo para terminar quería plantear que si no llevamos adelante y no redefinimos la noción de soberanía, que no solo es una soberanía tecnológica, una soberanía alimentaria o una soberanía financiera, que son muy importantes, también definir cómo encaramos lo que planteé, que es una soberanía popular, para poder realmente conseguir todos estos tipos de soberanía. Porque en este nuevo orden multipolar que se está naciendo, que no está plagado, no es un mundo pacífico, sino que va a ser también un mundo que tiene conflictos y genera también mucho respideces. América Latina y el Caribe
también podrían convertirse en una zona de sacrificio si no si no logra articular este bloque continental, geoestratégico y autónomo que movilice a las poblaciones populares, a sus clases sociales, para generar un cambio de correlaciones de fuerza a nivel continental. Así que, bueno, yo me quedo acá. Muchas gracias por el espacio y les mando un abrazo a todos los colegas que se encuentran en La Habana y los que están de forma virtual. Muchas gracias. Gracias, Carlos Ram. Que en el marco de esta 10ª conferencia debo decir que Carlos Ram es uno de los académicos latinoamericanos que nos ha acompañado en repetidas ocasiones, para no ser exacto y decir que en casi todas las conferencias de estudios estratégicos. Él nos honra con su presencia en todas las conferencias del CIPI, como lo hizo también en el CEA. Bueno, muchas gracias, Carlos Ram, y felizmente se ha podido conectar Héctor Ignacio Martínez Álvarez del Instituto Politécnico Nacional de México, que nos presentará su ponencia, la cuarta transformación en México frente al nuevo orden global. Buenas tardes, Héctor Ignacio, tiene usted la palabra, cuenta con 15 minutos para su exposición. Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, y primero que nada, una disculpa, hubo una confusión del horario de mi parte, entonces por eso apenas me conecté. Entonces también a los compañeros que me antecedieron, una disculpa por no estar completamente presentes en su ponencia. Pues bueno, yo voy a dar lectura a mi ponencia, puesto que justamente para ajustar a los tiempos, preferentemente no me voy a extender más allá de la cuenta, pero rapidísimo les planteo, básicamente es una interpretación de los alcances y límites que tiene hoy en día el gobierno autodenominado Cuarta Transformación en México, que se encuentra en su segundo periodo de gobierno y presidencial, y en el cual yo planteo que hay un momento de un primer periodo, sobre todo en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, de de cambios importantes favorables para la sociedad mexicana, con todos los límites que esto amerita, pero que desafortunadamente en este segundo periodo que comenzó hace exactamente un año, ha habido una serie de retrocesos, ¿no? Que se deben tanto a factores internos, pero sobre todo a factores externos relacionados específicamente con la relación que tiene con los Estados Unidos, el giro que ha tenido el segundo mandato de Donald Trump y parte de las consecuencias de no apuntar hacia el establecimiento de una política y un Estado que al menos reduzca la dependencia frente a los Estados Unidos, ¿no? Que es como la gran deuda que a mi consideración se tiene. A él, y pues bueno, cuando vaya a acercarme al tiempo, por favor les agradecería que me lo mencionaran. La actual etapa del capitalismo global se encuentra atravesado por una profunda reconfiguración tras la larga depresión de la década del 2010. Este proceso, aún en desarrollo, avanza hacia la consolidación de un nuevo orden en el mercado mundial. Como plantea Michael Roberts, lo que se vive no es un simple reacomodo coyuntural, sino el surgimiento de un nuevo consenso de Washington, un viraje estratégico dentro del bloque hegemónico del capital estadounidense que deja atrás la doctrina del libre mercado, del libre comercio, la desregulación y la no intervención estatal propia del neoliberalismo clásico para adoptar una lógica de control, intervención y planeación estatal dirigida a asegurar objetivos nacionales y geopolíticos. Frente a este escenario global en mutación, México no ha permanecido ajeno. Con el agotamiento del patrón exportador manufacturero y la crisis del sistema de denominación en México, emergió una nueva fuerza política, el Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, que alcanzó la presidencia en el 2018 con Andrés Manuel López Obrador y consolidó su poder en las elecciones presidenciales del 2024 con la victoria de la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Este nuevo proyecto político, también autodenominado Cuarta Transformación, tiene como objetivo restaurar la legitimidad del Estado mexicano a través de un nuevo pacto social basado en la reconfiguración de las relaciones de poder dentro del Estado y la economía y orientado a detonar nuevamente los ciclos de acumulación y niveles de desarrollo del capitalismo mexicano dentro de los cambios en la economía global. Los elementos claves iniciales de este proyecto
se expresaron en una serie de políticas que buscaron recomponer los rumbos de la economía mexicana mediante las siguientes, principalmente 4 estrategias. 1. Reajustar los ejes de acumulación nacionales y de integración a la economía global. 2. Fortalecimiento de la inversión e infraestructura pública para la reactivación productiva y comercial. 3. Redefinir la política fiscal y aplicación de la llamada austeridad republicana. 4. Una nueva política laboral y social basada principalmente en el aumento del salario mínimo, un conjunto de reformas para proteger los niveles para proteger las relaciones laborales y también un ambicioso programa de políticas sociales, sobre todo a las clases más desfavorecidas. El objetivo central de estas estrategias es reimpulsar el desarrollo del capitalismo mexicano y vigorizar otra vez el patrón exportador manufacturero. Al mismo tiempo, se busca dar respuesta a la reconfiguración de la economía mundial, procurando un equilibrio entre el desarrollo interno y el crecimiento nacional, lo que facilita un nuevo proceso de estabilización política y social basado en renovados compromisos proteccionistas, redistributivos y corporativos del Estado con las clases asalariadas y trabajadoras. Esto se enmarca dentro de la continuidad de políticas económicas de libre mercado, que no se modificaron, ni mucho menos se redujeron, sino que se impulsó junto con ellas el apoyo a los sectores populares, se fortaleció la dinámica del mercado interno y se garantizó cierta regulación estatal en algunos circuitos económicos. Por ello, es posible calificar a este proyecto como neoliberalismo social o neoliberalismo de asistencialismo social, dado que conserva la estructura impuesta por el programa de libre mercado, pero incorpora políticas asistenciales, sociales y nacionales. De este modo, el impulso a una nueva fase de desarrollo del capitalismo mexicano busca expandir e incrementar la capacidad de producción manufacturera mediante la aplicación de una mayor especialización de la fuerza de trabajo, así como generar condiciones más idóneas para la inversión, el gasto público, el desarrollo de infraestructura y la articulación eficiente de cadenas de valor globales. Estas acciones están orientadas a fortalecer la competitividad del país en el ámbito global, atrayendo capital y promoviendo un entorno económico más dinámico e integrado. Se propone dotar a la producción nacional de mayores insumos, materiales y de equipo para fortalecer las cadenas de valor también internas. También se incorporaron nuevas actividades y ramas dinámicas que renuevan el ciclo manufacturero, ampliando la vocación exportadora de la economía mexicana, especialmente dirigida al mercado estadounidense, conforme a lo acordado en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, con los Estados Unidos. Y también se incentiva el poder adquisitivo de distintas clases y sectores sociales para reposicionar el mercado interno y fortalecer el poder de desarrollo de la burguesía nacional en su conjunto y también de la inversión extranjera directa. El proyecto de la Cuarta Transformación no desafía la estructura de dominación imperialista, sino que busca ajustar las condiciones de esa dependencia para maximizar los beneficios de las clases dominantes nacionales dentro del esquema global y derramar parte de los beneficios a las clases populares y asalariadas. Las políticas implementadas se inscriben dentro de un modelo de capitalismo periférico, donde la integración de México al mercado mundial sigue siendo desigual, pero el proyecto pretende buscar relativa autonomía en sectores estratégicos. El gobierno de la Cuarta Transformación se posiciona como mediador, en pocas palabras, de los intereses de la burguesía nacional, procurando la supervivencia estructural del capitalismo global sin alterar la lógica imperialista de acumulación de capital que hay en su territorio. Los efectos de estas políticas se reflejaban de manera inmediata en diversas cifras que muestran cómo en sus inicios el proyecto logró cambios significativos. Por ejemplo, entre el 2018 y 2022, el porcentaje de población de situación de pobreza extrema multidimensional disminuyó en números importantes. Lo mismo, casi 6 millones en su primer periodo, y para el 2024 alrededor de 13 millones. Es decir, en un sexenio se logró sacar de la pobreza alrededor de 13 millones de personas. En términos de empleo, el número de trabajadores registrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social pasó de 20 millones en 2018 a 23 millones, reflejando el incremento del empleo formal. El salario mínimo general también aumentó de 88 pesos diarios en 2018 a 240 pesos diarios en 2023. De igual manera, hubo un crecimiento del Producto Interno Bruto, que llevó en términos reales a 5.9 en 2021, 3.7 en 2022 y 3.3 en 2023. Aunque estas cifras parecieran ser diminutas, en los últimos 40 años México había crecido alrededor de 1.9% anualmente.
En síntesis, todo ello nos conduce a ver que la Cuarta Transformación se trata de un proyecto político que combina de forma limitada y condicionada elementos tardíos del neodesarrollismo y del socialdesarrollismo latinoamericano del siglo XXI, aunque incorpora ciertos mecanismos de intervención estatal y un aumento en el gasto público en políticas sociales, no rompe con los pilares estructurales del patrón de especialización productiva ni con la lógica del libre mercado que ha impulsado el capitalismo mexicano por las últimas 4 décadas. Por el contrario, reproduce las dinámicas de un capitalismo subordinado al capitalismo global, lo que da continuidad a políticas que se orientan a favorecer la inversión privada extranjera como motor del crecimiento económico. Por ende, se apuesta por la rendición del Estado como mero mediador entre las exigencias del capitalismo, principalmente global, y la necesidad de contención social. No obstante, mientras México alcanzaba estas metas, que son positivas, y la Cuarta Transformación se consolidaba su hegemonía como fuerza política, el país ingresó paralelamente en el 2024 en una coyuntura crítica, marcada por una crisis gestada en Estados Unidos que tensiona los límites del proyecto de integración de América del Norte. Esta situación ha puesto en entredicho el rol que desempeña actualmente México como eslabón manufacturero dentro de la cadena imperialista estadounidense. La crisis emergente no solo expone los límites del patrón exportador manufacturero, sino que también pone de manifiesto los efectos estructurales de un sistema imperialista en proceso de reconfiguración, ya que desde el colapso financiero globales de la primera década del siglo XXI, el sistema imperialista estadounidense ha enfrentado una serie de fracturas estructurales que han puesto en entredicho la supremacía de su poder. La intensificación de la guerra comercial en China, las cifras catastróficas de los efectos sociales, sanitarios y económicos derivados de la pandemia por COVID-19, el colapso de las cadenas globales de valor y su posición en conflictos internacionales como la guerra entre Rusia y Ucrania y el genocidio israelí sobre Palestina, que han debilitado no solamente el poder material de Estados Unidos, sino también su legitimidad como mando político y hegemónico del capitalismo global. Este escenario está marcado por una crisis sistémica del imperialismo estadounidense, caracterizada por el debilitamiento de su economía y la creciente disputa por la hegemonía global, en la que la reconfiguración del poder político y estatal en Estados Unidos ha sido determinante. Especialmente, la doble presidencia de Donald Trump ha marcado un giro hacia un proteccionismo más agresivo y una política exterior basada en la confrontación, lo que ha puesto en tensión los acuerdos de integración en América del Norte, tal como se habían desarrollado en las últimas décadas. La profundización de los intereses económicos, políticos y militares de Estados Unidos, cada vez más orientados a la competencia global y a la defensa de su supremacía a cualquier costo, han endurecido su relación con México, exacerbando su papel de economía subordinada dentro del esquema de integración regional. Esto se ha manifestado principalmente en una política de amenazas comerciales y arancelarias, acompañada de medidas intimidatorias que justifican la injerencia en asuntos de política interna bajo el pretexto del combate al narcotráfico. A ello se suma la creciente presión para ejercer un mayor control migratorio, la amenaza de declarar a los grupos del crimen organizado mexicano como organizaciones terroristas, lo que abriría las puertas a una intervención directa de Estados Unidos, y la imposición de restricciones comerciales para que México funcione como puerta trasera para importaciones chinas. Además, se ha renunciado a construir una estrategia de desarrollo orientada al fortalecimiento de sectores económicos estratégicos nacionales, especialmente aquellos que podrían entrar en tensión con los intereses estadounidenses. Tal es el caso de la industria energética, el agro mexicano, particularmente con la producción de maíz, y el sector eléctrico. Esto refuerza la condición dependiente de la economía mexicana y garantiza mayores beneficios directos para el papel que hoy día tiene en tensión al capitalismo estadounidense. Así, el prolongado y profundo deterioro del capitalismo estadounidense, especialmente acentuado a partir de la versión trumpista 2.0 y su retorno a la presidencia, ha tenido efectos inmediatos sobre el marco de integración subordinada entre México y Estados Unidos. A esto se suman las renovadas estrategias geopolíticas de Washington para sostener su hegemonía global, ahora bajo el mandato de un gobierno neoconservador que no oculta su disposición a aplicar medidas proteccionistas y políticas de abierta agresividad global en defensa de los intereses del gran capital estadounidense. En este contexto, durante 2024 y 2025 se ha comenzado a cuestionar seriamente la viabilidad del modelo de desarrollo impulsado por la Cuarta Transformación, lo que algunas veces se presentó con entusiasmo como un proyecto que rehabilitaría la economía nacional, ha terminado por enredado en las cadenas de dependencia y subordinación del proyecto norteamericano. Una muestra de ello son algunos de los datos más elocuentes que reflejan el sombrío panorama coyuntural que atraviesa México.
En el 2024 el Producto Interno Bruto creció apenas 1,2% en términos reales, lo que representa su peor desempeño desde el 2020. Además, el último trimestre de ese mismo año registró una caída del 0,6 respecto al trimestre anterior. En cuanto al empleo, durante el 2024 se generaron 213,000 nuevos puestos de trabajo registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que equivale a una tasa anual de crecimiento del 1%. Esta representa la segunda más baja en los últimos 15 años, únicamente por encima de la registrada en el 2020, año de la pandemia por COVID-19. Para poner en perspectiva, en 2021 se generaron 846,400 empleos, en 2022 752,000 y en 2023 651,000. Por otro lado, en 2025 el salario mínimo tuvo un aumento del 12%, y aunque los incrementos continúan siendo de 2 dígitos, este ha sido el más bajo durante los últimos gobiernos, durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, que fueron del 16% en 2019, 20% en el 2020, 15% en el 2021, 22% en el 2022 y 20% en el 2023. Para ir concluyendo, sí, gracias. Para ir concluyendo, la raíz de este problema se encuentra en la misma sobredependencia que marcó el desarrollo del patrón exportador manufacturero sobre la economía mexicana. En ese sentido, el patrón no solo fue el producto de una inserción subordinada en el sistema capitalista global del capitalismo mexicano, sino que a su vez se convirtió en el generador y reproductor de las mismas condiciones que hoy lo colocan en crisis. Desde sus orígenes sentó las bases de un modelo de desarrollo cuya sostenibilidad quedó comprometida por sus propios ejes dinámicos internos y externos. Así, el patrón exportador manufacturero configuró un círculo vicioso que hoy limita severamente las posibilidades de transformación de la sociedad mexicana. Es decir, además de maquilar autos y productos electrónicos, México terminó por maquilar también su propio subdesarrollo, como consecuencia de varios rasgos característicos de este patrón. Uno de los más significativos es la alta dependencia exportadora. Más del 80% de los exportadores mexicanos se dirigen a un solo país, los Estados Unidos. Esta excesiva concentración debilitó profundamente el mercado interno, ya que orientó el aparato productivo hasta el exterior, restándole capacidad de fomentar el consumo interno, sobre todo en épocas de crisis. Esta lógica de inserción dejó al país expuesto en severas exposiciones exógenas, en lugar de diversificar su economía, tanto en el mercado como en la producción, terminó por consolidar el eslabón subordinado de las cadenas de valor norteamericanas. Hasta ahí lo dejo porque me falta todavía bastante y pues bueno, me gustaría tomar nada más un minuto para señalar y valorar que justamente este trabajo se centra en una investigación el cual busca reflejar que el proyecto de la llamada Cuarta Transformación de México está viviendo un momento de crisis, tanto en términos económicos y políticos, y que esto se centra básicamente en que ninguno de los dos periodos actuales de gobierno, ni el actual ni el pasado, logró en algún momento distanciarse de las políticas norteamericanas, que hoy, frente a la crisis global y frente a la crisis del sistema imperialista, lo colocan en una disyuntiva: seguir atado al capitalismo norteamericano que al parecer se encuentra en decadencia, o romper las cadenas de subdesarrollo y subordinación frente a él. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, cerramos en el panel de hoy con la presentación del libro Norteamérica, Estados Unidos y China, Transición Geopolítica del Sistema Mundial, que ha sido coordinado por Leandro Morgenfeld y Gabriel Merino. No solo para saludar a Leandro, que nos vemos con relativa frecuencia por las redes, pero como ustedes ven solo una parte del local, para que sepan que hay muchas otras personas por acá. Saludos a todos los panelistas, a Héctor y Carlos también.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Ante todo, saludar a todos los y las colegas del CIPI, bueno, a sus autoridades, a Lourdes Regueiro, que está haciendo la coordinación de este panel, a Claudia Marín, que hizo el esfuerzo para que pudiéramos estar acá y nos invitó, a todas y todos los presentes, a Carlos Dorito, a Tamara y a Héctor, que compartimos el panel con ellos. Para mí es un enorme gusto poder estar acá en alguna oportunidad, creo que la última fue en 2017, pude estar presencial en este evento, otras veces en forma virtual. Creo que es muy importante, siempre es un espacio, el del CIPI, que hace muchos años, con el que hace muchos años compartimos una serie de actividades, así que realmente es un gusto y un honor estar participando acá, y además me parece que es clave en un momento que, ya lo decían los colegas que me antecedieron, entre muchas otras cosas, Estados Unidos está apretando el brutal criminal bloqueo que hace muchísimas décadas afecta a Cuba, afecta a la economía cubana, y Trump y sobre todo el secretario de Estado Marco Rubio está aplicando el torniquete quizás más fuerte que nunca, así que poder hacer este evento acá y que esté saliendo también es una gran alegría para nosotros. La segunda alegría es poder presentar un libro, tanto Lourdes como Claudia, como otros compañeros que integran los dos grupos, el de Estados Unidos y el de China, son los responsables de este libro. Lo muestro acá en su versión impresa, ¿no? Nuestra América, Estados Unidos y China, transición geopolítica del sistema mundial. Es un libro, ¿sí?, que además de estar impreso, ¿no?, un libro bastante grande y gordo, se puede descargar en forma libre y gratuita en la página web de Claxo. Si ustedes ponen el título del libro en Google, lo pueden descargar el PDF completo, es de libre acceso. Es una co-compilación de la editorial Argentina Batalla de Ideas y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y como todas las publicaciones de Claxo y todas las publicaciones del GT de China, que integran varios colegas que están acá, del GT de Estados Unidos, todas las publicaciones las pueden encontrar online en el sitio web de Claxo. Y como decía Lourdes en la presentación, es un libro que compilamos entre los dos grupos y junto a Gabriel Merino. Gabriel Merino hoy no pudo estar acá porque está en este momento en Río de Janeiro, en Brasil, en una actividad justamente sobre China, que es su tema de expertise. Así que bueno, Gaby me pidió hace un rato que les mande un fuerte saludo porque es otro amigo de la casa. Incluso yo, personalmente, a pesar de que es de Argentina de La Plata, a Gaby lo conocí hace creo que 8 años en un evento justamente del CIPI en La Habana. Así que también estos espacios sirven, en mi caso, para haber conocido a una de las mentes más lúcidas para pensar, creo, en Argentina y en la región los problemas de geopolítica. Bueno, muy rápidamente, ¿no? Para no cansarlos y aburrirlos, el libro reúne a los trabajos de más de 20 investigadoras e investigadores de México, de Cuba, de Colombia, de Brasil, de la Argentina, de Bolivia, de Perú y de otros países. Está dividido en 3 partes. Una primera parte donde hay 5 trabajos muy importantes, donde se piensan los marcos geopolíticos de la disputa entre Estados Unidos, China y otros autores. Escriben el propio Gabriel Merino, el colega brasileño Carlos Eduardo Martín, Atilio Borón, el querido Atilio Borón, Claudio Katz, ¿sí?, otros colegas, ¿sí?, de México y de Italia. Una segunda parte donde analizamos una serie de subcasos, de casos subregionales y nacionales. Hay un primer trabajo ahí del ex embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi, donde analiza la OEA, la CELAC y las relaciones regionales en el marco de la disputa Estados Unidos-China. Hay un trabajo de 3 colegas cubanos, de Lourdes, de Claudia y de Luis René Fernández Tavía, donde analiza el CARICOM. Es muy importante ese trabajo por lo que decía al principio. Estamos en un momento de fuerte militarización del Caribe. Hay un trabajo de un colega colombiano, Jaime Zuluaga, también de nuestro GT, sobre Colombia, y mi capítulo sobre la Argentina, explicando por qué esos 2 países son claves para entender la actual disputa Estados Unidos-China y América Latina. Y después hay una segunda o tercera parte, si subdividimos la primera, donde analizamos algunos temas estratégicos. Hay un capítulo muy importante de los queridos colegas colombianos Loreta Tellería y Juan Ramón Quintana sobre el tema militar, ¿sí?, el concepto de disuasión integrada y el dominio militar de Estados Unidos de la región. Un capítulo de la colega peruana Ariela Ruiz Caro sobre la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China y cómo impacta en América Latina. Un artículo de 2 colegas
de La Plata, de Argentina, Laura Bogado y Sebastián Schulz, sobre otro tema central, que es el tema de infraestructura. Un artículo de dos queridos y conocidos colegas brasileros, Bernardo Salgado Rodríguez y Elías Jabbour, sobre la geopolítica de los chips, ¿no? Por qué los semiconductores son claves para entender la disputa y cómo impacta eso en la región. Y el último es un artículo de Julián Vilmes, Pablo Fuentes y Solange Castañeda, ¿no? Sobre el litio y cómo el litio es clave en la geopolítica de los minerales críticos. Es un libro que me parece que llega en un momento fundamental, es un momento de extrema agudización de los conflictos geopolíticos. Nosotros en el grupo de Estados Unidos hace 20 años que venimos discutiendo algo que en su momento se nos objetaba bastante, que era el declive relativo de Estados Unidos después de la crisis del 2008, después de la pandemia y con la emergencia de Trump. Ya eso es muy claro. De hecho, el propio Trump, cuando asumió hace 8 meses, el 20 de enero de este año, dijo: vengo a revertir el declive de Estados Unidos. Hoy creo que hay un consenso bastante generalizado entre todos los analistas a nivel global de que Estados Unidos ya no puede conducir como antes. Hay infinidad de indicadores que están desarrollados en el libro de cómo China en muchísimos aspectos está superando desde el punto de vista económico, tecnológico, del comercio, etcétera. Ya superó a Estados Unidos, no solo China, ¿no? Sino toda la región de Asia-Pacífico y otros actores muy relevantes. Y estamos entonces en un momento de desorden global, de transición hacia un mundo más multipolar, de guerra mundial híbrida y fragmentada, y donde América Latina tiene un rol clave, porque Estados Unidos ya no puede gobernar o dominar en todo el mundo como lo hacía al inicio de la posguerra fría, pero la paradoja es que están reivindicando nuevamente la doctrina Monroe y planteando que lo que ellos llaman el hemisferio occidental, o como decía Torito hace un rato, el patio trasero, en términos más coloquiales, ¿no? Es su área exclusiva de influencia. Entonces hay un proceso de remilitarización de la relación con toda la región, ¿no? Estas bravuconadas de Trump de anexarse Groenlandia, de que Canadá pase a ser el Estado 51, de cambiarle el nombre al Golfo de México, de militarizar la frontera con México, de profundizar el brutal bloqueo contra Cuba, de los ataques que estamos viendo esta semana contra Venezuela y la amenaza de una intervención militar en Venezuela, de las acciones injerencistas contra el gobierno de Brasil, contra la Corte Suprema de Brasil por haber osado, ¿no?, meter preso al golpista Jair Bolsonaro, o para sostener a gobiernos títeres como el caso de Argentina, ¿no?, que es el caso paradigmático. Hoy el secretario del Tesoro, no quiero argentinizar este panel, pero estamos muy pendientes porque el secretario del Tesoro ya gobierna, de norteamericano, Bessent, gobierna directamente la Argentina como si fuera realmente él el ministro de Economía o el propio presidente, ¿no? Y la economía argentina, el gobierno está en este momento tambaleando. Ustedes están cada uno en su país preocupado por sus problemas, pero quiero decirle que Argentina está en un terremoto político y creo yo, esto es mi opinión personal, que estamos en los últimos momentos del gobierno de Milei. Ayer estalló un escándalo porque el principal candidato de Milei en la provincia más importante, la de Buenos Aires, donde acaba de perder frente al peronismo el 7 de septiembre por muchísimos puntos, el candidato es Espert y se acaba de mostrar, incluso en una causa que está en Estados Unidos, que Espert recibió $200.000 de un narco que está con pedido de extradición por parte de Estados Unidos, y esto está generando en este momento una tensión política a escala gigantesca. Así que ni siquiera el salvataje que anunció la semana pasada el Tesoro norteamericano y la foto entre Trump y Milei, ni siquiera el anuncio de que el 14 de octubre le van a extender la alfombra para recibirlo ahora sí en una visita de Estado, en el viaje número 14 de Milei a Estados Unidos desde que ganó las elecciones. Al único que había recibido es obviamente a Bukele, de los gobiernos latinoamericanos en este segundo mandato Trump en el Salón Oval. El próximo va a ser Milei, pero no sabemos ni siquiera si llegamos al 14 de octubre, a tal punto que hoy le ordenaron al ministro de Economía de la Argentina, Caputo, que se tomara un avión mañana mismo, ¿no?, y fuera a negociar cómo va a ser el salvataje. Bien, no me quiero meter en la Argentina, estamos ante un mundo cada vez más multipolar, pero un Estados Unidos, paradójicamente, con un imperialismo cada vez más desembosado y agresivo, a tal punto que el gobierno de Trump plantea una demolición del sistema multilateral que Estados Unidos ayudó a crecer y a construir después de la Segunda Guerra Mundial. Todos habrán escuchado acá el discurso de hace 9 días de Donald Trump en Naciones Unidas, donde directamente planteó, ¿no?, que había que terminar prácticamente con el sistema multilateral, ¿no?
La buena noticia, para cerrar la presentación en un minuto y no pasarme del tiempo que me dieron, es, para no terminar con un tono lúgubre, es que tenemos una oportunidad histórica en América Latina y el Caribe, como decía Torito o Carlos Rang recién, ¿no?, para establecer una estrategia conjunta. Y ahora, muy pronto, el 4 o 5 de noviembre, y cierro con esto, se cumplen 20 años del no al ALCA. El no al ALCA fue un hito en el freno al proyecto imperial de Estados Unidos. Se hizo en la Cuarta Cumbre de las Américas, que se hizo en Mar del Plata el 4 y 5 de noviembre del año 2005, que pudo ser derrotado por la confluencia de muchos gobiernos de la región, o de algunos gobiernos de la región, el de Brasil, el de la Argentina, el de Venezuela, el de Paraguay y Uruguay, que Fidel Castro y Cuba tuvo un rol clave en la construcción de esa resistencia por arriba y por abajo. Hubo 100.000 personas movilizadas cuando vino Bush a visitarnos diciéndole no al ALCA. Esto se construyó durante 5 años en el Foro Social Mundial. Y si en ese momento América Latina y el Caribe pudo decirle no a ese proyecto de dominio imperial de Estados Unidos, que era extender el área de libre comercio, que tantos problemas trajo a México, como recién expuso Héctor, extenderlo a todo el continente americano, en ese momento teníamos un mundo muchísimo más unipolar que el que tenemos actualmente. Quiere decir que paradójicamente hoy tenemos mejores condiciones estructurales, porque estamos en una acelerada transición hacia un mundo más multipolar, para establecer un proceso de integración y de asociación en América Latina que no sea dominado por Estados Unidos. Y después de este acto, quiero contarles nada más, y con esto cierro, que se están organizando muchas actividades en la Argentina, regionales, ¿no?, para conmemorar ese hito que fue y para pensar los desafíos que tenemos en la actualidad. El no al ALCA, eso va a ser en Mar del Plata el 4 y 5 de noviembre. Un mes después se va a hacer en República Dominicana la nueva Cumbre de las Américas, y nos acabamos de enterar hace 48 horas que por presión de Estados Unidos, nuevamente, como ocurrió en la cumbre anterior en Los Ángeles 2025, decidió el Departamento de Estado, o decidió la Casa Blanca, y tiene gobiernos que aplican esas políticas, que se va a excluir a los gobiernos de Cuba, de Venezuela y Nicaragua. Habrá que dar entonces la pelea, como dimos en el 2025, para plantear que los ámbitos de integración regional no tienen que ser más las cumbres de las Américas, donde se excluyan a gobiernos soberanos de la región, y tenemos que pasar a construir entonces otros ámbitos de integración. Entonces creo que el libro, tenemos la expectativa, todos los que trabajamos en este libro colectivo, sea un arma intelectual para la necesaria batalla de ideas para abordar algunos de los desafíos que plantearon Tamara, que plantearon Carlos, que plantearon Héctor, y creo sin duda que además del libro, que además de las actividades que hacemos en los dos grupos de trabajo, este tipo de encuentros, como que está planteando el CIPI en esta oportunidad, son una instancia, ¿sí?, para no solamente, como decía Carlos, hacer diagnósticos, hacer balances y pensar el mundo en el que vivimos, sino para no solo interpretar el mundo, sino para transformarlo en función de las necesidades de las mayorías populares. Así que simplemente agradecerles, invitarles a leer el libro y decirles que siempre vamos a estar a disposición para seguir colaborando con todas las actividades que haga el CIPI. Muchas gracias. Gracias, Leandro. Leandro también, al igual que Torito y Merino, nos han acompañado en muchas líderes de reuniones académicas, y hoy nos enteramos que se había conocido con Merino aquí en Cuba, así que ahí vale lo que Dios los cría, y parece que al CIPI le tocó el papel del diablo que lo juntó, pero ha sido una unión feliz, porque hay que decir que a pesar de estar en las antípodas del poder mundial, con los grupos de trabajo que mayor relación tienen dentro de Claxo es el grupo de Estados Unidos con el de China y el mapa del poder mundial. Es la paradoja, ¿no? Déjame decir, perdóname, una cosita, Lourdes, ya que estás, que mencionaste, que me olvidé. Agradecerle también, sin duda, al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, a Claxo, ¿no?, que está invitando y está auspiciando y está divulgando todas las actividades de esta semana. Tuvimos el día marzo un gran evento con muchos exsecretarios y el actual secretario ejecutivo de Claxo, donde además estuvo Atilio Borón y compañeros y compañeras de todo el comité y de otros países. Así que agradecerles también a ellos, que hacen posible también que este tipo de eventos como el del CIPI puedan hacerse. Bueno,
Muchas gracias, Leandro, también por recordar quienes nos auspician y nos han apoyado, no solo en eso, sino en todo. Pero con Leandro voy a decir una cosa, esta posición militante que hemos visto aquí de apoyo a Cuba es la que mantiene y ha mantenido a través de muchos años en todos los foros en que lo he visto estar presente con independencia de cuál sea el auditorio. Es decir, no se nos destiñe con las presiones. Y esa solidaridad siempre la agradecemos. Bueno, ahora tenemos un pequeño espacio, ¿no?, para algunas intervenciones sobre lo que se ha discutido acá. Así que ustedes tienen la palabra. Gina. Con respecto a la ponencia de va a hacer uso de la palabra Georgina Lesnova, que es investigadora del CIPI. Georgina Nemer. Georgina Nemer Lesnova. Bien, sí, mi pregunta, con respecto a esa ruta fluvial tan importante desde el punto de vista geopolítico, se conoce que también es la ruta de la droga. Sí. ¿Cómo es digamos, la noticia, cómo son las informaciones que se escriben sobre esa vertiente de esa ruta? Si esa zona no es atacada también como lo es Venezuela desde ese punto de vista, cómo se comporta en la prensa, la reputación de esa región, de esa ruta, desde el punto de vista de la droga, si no es objeto también de ambiciones geopolíticas desde el punto de vista de ese aspecto. Puedo decir lo poco que sé un poquito, pero bueno, ahora. Sí. Sí. Bueno, sí, pasa, es una ruta muy importante para la exportación de droga. Yo no lo he seguido, pero tengo algunos datos. El dato me lo pasó Pedro Peretti, que Leandro, no sé si lo conoces, ¿no? Bueno, alguna vez participé en algún conversatorio de Pedro Peretti y Atilio Borón, y bueno, me acerqué sobre todo por el tema de la hidrovía que él manejaba bastante, y me comentó que unos amigos de Holanda o de Bélgica que estaban haciendo un estudio, que el 60% de la cocaína que se importa en Europa, que llega a Europa, pasa por la hidrovía. Entonces, eso dentro del estudio que estaban haciendo, que no sé si finalmente lo terminaron o no. Y de hecho Rosario, bueno, Leandro, no sé si tendrás más datos, pero se ha convertido en una zona de muchos problemas que antes no eran tantos, ¿no?, con respecto a la droga, y de hecho el consumo ahí es evidente. Yo estuve hace un poquito más de un año en Rosario, y había estado hacía muchos años, y el nivel, a ver, al menos esa fue mi percepción, de adicción que se ve en los jóvenes, en la calle, el acoso a la gente que se ve que no es de ahí, fue realmente llamativo y sorprendente. No tengo datos, sé que se está haciendo un estudio que el 60% de la cocaína, no de la droga, de la cocaína que llegaba a Europa, pasaba por la hidrovía, salía de ahí. No sé si tal vez acá Leandro tenga más datos al respecto, pero sí, pasa, y además no hay control. Si desde las mismas barcazas de granos que pasan solo declaran lo que tienen, no hay control en las rutas, así como tampoco hay control en las rutas terrestres ni laboratorio para la exportación del litio que pasa por ahí, todo es por declaración jurada. Las agroexportadoras
exportan según su declaración y según eso se le cobran o no se le cobran aranceles. Entonces, imagínate todo lo que pueden pasar. Sí, O sin sea, embargo, desde Bolivia, ¿no? Viene la hidrovía, bueno, desde el Mato Grosso del Sur. Así que, sí. ¿no? Y sin embargo, Bueno, mira, su repercusión no es igual a la de Venezuela, ¿no? Que a Venezuela, sin embargo, se le acusa. A Venezuela se le acusa Sí, en este y la caso, mayor parte pasa por la hidrovía o por el Pacífico de drogas. ya Si me permiten, te perdona, agrego, Tamara, lo que es. Leandro, una cosa para agregar una pregunta ahí en ese tema, porque en el caso de Rosario, Torito recordará en una reunión que tuvimos en Rosario, que se hablaba cómo el tema de la droga en Rosario se había sembrado, es decir, que fue un acto premeditado para el control del territorio. Y creo que eso es una alerta para todos los países de la región. En el trabajo con piloto, yo quise contactarlo con algunos de ustedes, pero para ver si existía alguna prueba documentada de este tema de la siembra del vicio como un instrumento para la intervención. Bueno, dos cositas muy rápidas, después te paso si querés, Torito, que te veo gesticulando, pero el tema de la hidrovía, por eso ya estaba escuchando atentamente a Tamara, es un tema clave. Hace varios años que Estados Unidos viene presionando a los últimos dos gobiernos para pasar a controlar la hidrovía. A esto se suma durante ahora ya la gestión de Milei, el tema de la militarización. Mirá, hace 48 horas firmó, están pasando muchas cosas en el mundo y en Argentina, por decreto, violando la Constitución Milei, la habilitación al ingreso de tropas norteamericanas, ¿sí? En Mar del Plata, en Ushuaia, donde además el año pasado le prometió a Laura Richardson que iba a ser una base militar conjunta, la ex jefa del Pentágono, y este año lo ratificó con el nuevo jefe del Pentágono trampista, la posibilidad de hacer una base militar conjunta en Ushuaia, que eso sería una cesión gravísima y muy difícilmente reversible de soberanía, pero está el tema de la hidrovía, está el tema de la posibilidad de una base militar conjunta cerca del otro paso, además de que quieren recuperar el canal de Panamá, controlar el canal de Beagle y ir hacia la Antártida, como ellos mismos lo dicen abiertamente, no es sobreinterpretación nuestra. Y es muy importante el tema de la excusa del narcotráfico, lo estamos viendo, como decías muy bien, Lourdes, cómo se utiliza la supuesta lucha contra el narcotráfico como uno de los elementos para que la DEA y otras organizaciones penetren en las Fuerzas Armadas, organismos de inteligencia, en la justicia. Lo estamos viendo hoy, creo que no lo mencionamos casi, pero es clave plantear el riesgo que hay de una intervención militar, ¿sí?, hecha y derecha en Sudamérica. Ya la está viendo, ¿no? Se hundieron 3 buques, pero fue parte de lo que discutieron tanto Trump como su secretario de Defensa, que ahora se llama secretario de Guerra, hace 48 horas con 100 alto mando de las Fuerzas Armadas. Por eso tenemos que estar muy atentos con esa circunstancia que fue denunciada por Petro, por Lula y por otros mandatarios de la región. Pero esto que yo mencionaba al principio, insisto y cierro con esto, creo que les dimos un golpe en Argentina que estamos tratando desde todos los frentes posibles de resistir a este gobierno, ¿sí? Porque que el principal candidato de ellos, que es Javier, que es Espert, ¿no?, que es el candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires, que es el 40% de la población de la Argentina, es la provincia más grande de toda la Argentina y la que va a definir quién gana o pierde las elecciones el 26 de octubre, ¿no? Se probó que recibió una transferencia directa que está a su nombre de Fred Machado, que es un narco que está preso en Argentina y que Estados Unidos pide la extradición y que el actual gobierno argentino no la quiere dar. Ayer se conoció que el abogado de Fred Machado, que es este narco con pedido de extradición de la Argentina y que es el que le puso el avión a Espert para una anterior campaña que hizo hace unos años, es el mismo abogado del presidente Javier Milei. Entonces, en estas horas se está discutiendo el mismo abogado, nombre, apellido. El abogado de Fred Machado es el mismo abogado de Javier Milei y es el que le financió la campaña a Espert. Se demostró que recibió $200.000, compró la semana siguiente de esto un BMW que cuesta $90.000. Ayer le hicieron una entrevista televisiva, que fue el gran escándalo en la Argentina, dijo que
ahí todavía no era diputado, que eso lo hizo con su actividad privada, que él es profesor universitario y que vendía libros, ¿no? Bueno, él se ve que vende libros muy caros. Pero bueno, digo todo esto porque en este momento hay una reunión en la Casa Rosada y lo más probable es que Spert, que es él, que encabeza la lista, ya están impresas las boletas, no llegue a las elecciones del 26. En esta situación de crisis política total y absoluta está actualmente el gobierno de Milei, y eso para nosotros es una esperanza porque creemos que el 26 de octubre quien va a ganar en la provincia de Buenos Aires va a ser alguien que seguro conoce, que fue Jorge Tayana. Jorge Tayana, para conectar con lo que hablaba antes y cierro acá, fue quien organizó la cuarta cumbre de las Américas, la mano derecha de Néstor Kirchner cuando le dijimos no al ALCA y fuera Bush de América Latina en Mar del Plata hace 20 años, y fue quien se transformó en el canciller de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner, y bien terminó la cumbre de las Américas y durante 5 años. Bueno, ese es el candidato que va a derrotar a Spert y que creo yo va a terminar con el Milei como proyecto político en nada menos que 24 días. Le paso la palabra a Carlos. Qué esperanzado que está Leandro, qué grande. No, me parece central la pregunta que hicieron ahí. La ponencia que dio Tamara es una cuestión clave y estratégica de un enclave sudamericano, esos 3.500 kilómetros de hidrovía que conecta, que pasa por 5 países, que son 32 puertos más o menos, que conectan con otros 150 puertos, no solo que transporta las materias primas del complejo agroexportador, ya se sabe que por esa ruta es una de las rutas principales que conecta con Europa, Oceanía, y con otros continentes en el tema del narcotráfico, y no solamente con cocaína y marihuana, sino con el tema de las llamadas drogas sintéticas, estas nuevas drogas que están muy en boga ahora. Entonces, me parece que eso, de esa ruta, el control de esa ruta es central. Y como decía también acá Leandro, y que lo relacionaba la pregunta, ¿por qué a Venezuela se lo mide con una vara? Se le está inventando que pertenecer a un cartel que es un narcoestado, el cartel de los soles, y el que es un narcoestado es nuestro país. Es decir, si tienen una excusa, ahora están mandando militares para intervenir a un narcoestado, el narcoestado es el narcoestado argentino. Es decir, el Estado argentino, a través de su expresión política, lo que gobierna en este momento, que está en el Poder Ejecutivo, está muy relacionado con todo lo que es el delito del narcotráfico, y se ha probado que financiaron sus campañas, y bueno, y hay muchas pruebas, y por eso si quisieran también, si es derrotado, yo creo que va a ser si es derrotado Milei pronto, una de las excusas que se le va a poner a Argentina, lo vimos la semana pasada, hubo un triple crimen donde está involucrado el narcotráfico, se va a buscar esa excusa de que Argentina se ha transformado en una cuestión del narcotráfico, como lo están haciendo, pues lo hicieron con México, lo han hecho con Colombia, ahora fueron por Venezuela, con Nicaragua, y bueno, Argentina va a entrar en esa lista, y bueno, pero la función también que tiene eso es también para demoler lo que planteó Lourdes, es decir, todo vienen a disputar los territorios donde penetra el Estado con el narcotráfico, favoreciendo y militarizando la zona y atacando a las organizaciones populares que se desarrollan en esos territorios. Era para agregar a lo que había dicho Tamara. Gracias, Torito. Bueno, ¿alguien más se anima? Piloto. Ven. No, un poco un comentario por la pregunta que hacía también la profe Georgina, y cómo específicamente la agenda de seguridad de Milei se enfocó mucho en la región de Rosario, pues donde se expresaba los principales casos de narcotráfico después de toda la disolución del Clan de los Mon y tal. Y bueno,
la fórmula que encontró Milei para esta región fue un poco la de establecer zonas bajo investigación especial, que es muy similar a los cercos, de alguna manera a los cercos, estados de excepción establecidos en Ecuador y en El Salvador, que le permite suspender garantías constitucionales en esta región. Ya aquí vamos viendo un poco, por lo que comentaba Leandro, cómo detrás hay realmente intereses de control territorial, pues estos gobiernos están profundamente vinculados, o figuras de su gobierno están profundamente vinculados con el narcotráfico. Entonces es un discurso para combatir el narcotráfico, en este caso el narcoterrorismo, que también lo utiliza, o el narcosocialismo, que lo utiliza mucho Milei, pero es realmente una estrategia más, y yo creo que un poco este tema de una posible base militar en Argentina habría que conectarlo entonces con el caso de Ecuador, pues que el 16 de noviembre será el referéndum en Ecuador, y una de las dos preguntas que está en el referéndum en Ecuador es derogar el artículo 5 de la Constitución ecuatoriana, que establece la prohibición de establecimiento de bases militares extranjeras. Entonces, un poco cómo han avanzado ya en Galápagos, el gobierno de Noboa, y vamos conectando un poco Galápagos, ahora Argentina y todo lo que se está configurando en la región en materia de seguridad con esta pantalla del narcotráfico y del narcoterrorismo. Gracias, piloto. Bueno, sí, ya no quedan otros sobrevivientes para preguntas. Vamos a dar por concluida la actividad de hoy agradeciendo a nuestros distinguidos ponentes, a Héctor, a Leandro, a Carlos y a Tamara, y a todos los que han participado en este interesante panel que nos convoca y nos interpela sobre realidades cuyas soluciones no tenemos todavía en la mano, y quizás todavía tampoco hemos profundizado lo suficiente a ver qué es lo que hay detrás de todas ellas. Muchas gracias, nos vemos mañana nuevamente. Chao, gente, gracias por todo. Muchísimas gracias. Chao, Claudia, también. Saludos, gracias. Chao, Claudia, chao, Lourdes. Chao. Chao, Lourdes, chao, Torito. Cabañas, déjenme decir una cosa.